serían los interesados en recibir ese servicio, ese bien público que las organizaciones tenemos que generar. Y la verdad es que muchas veces aquellas personas que reciben ese bien público no están en condiciones de sostener a las instituciones que le prestan ese bien. Y entonces empiezan a aparecer ahí otros actores que son los donatarios, pero en un sentido amplio. No estoy hablando solo de las fundaciones donantes como Avina, estoy hablando del mundo de la cooperación internacional, que es un mundo literalmente internacional y nacional, en donde se mete la cuestión de los intereses de aquellos que quieren financiar o no financiar proyectos o cuestiones. Y ahí estamos en un fenómeno muy fuerte. Nosotros hemos estudiado este último tiempo bastante los temas de cooperación internacional, y en realidad el camino que va para las ONG en esto es ínfimo. Ustedes saben que la otra cara de la deuda externa de todos los países es la cooperación internacional. Prácticamente toda la deuda externa pública son fondos concesionales que se dan países, organizaciones más a otros, y que eso se transforma después en deuda. Pero básicamente está en su primer momento con el título de cooperación. Nosotros acabamos de recibir 400 millones de dólares para limpiar por segunda vez el riachuelo. Sí, 400 millones de dólares para limpiar el riachuelo como cooperación que vamos a tener que pagar todos. Sí. Los que más ensuciaron el riachuelo obviamente no son los ciudadanos del país, aunque algo de responsabilidad tenemos, porque todos tenemos parte de responsabilidad, como decía Eloísa, pero en realidad sabemos que no somos los responsables fundamentales de la contaminación del riachuelo, pero lo pagamos todos. Toda la sociedad asume eso, y eso viene con cara de cooperación. O sea, cuando se firma el acuerdo, figura en las cuestiones de cooperación internacional. Cuando después vivimos la cuestión, lo sumamos al cartel de deuda externa de nuestros informes nacionales. Entonces, estos procesos hacen que lo que circula en el ámbito de las ONG es mínimo, infinitamente mínimo a lo que está pasando por todo el otro terreno de lo que es la cooperación entre todos los países, y hace a la economía más dura, a la economía más fuerte e importante. Entonces, cuando nosotros pensamos en organizaciones sustentables en este juego, en realidad no tenemos otra cosa que ponernos a pensar en algo que hemos dicho de alguna forma cada uno de los que hablamos, que es qué modelo de país y cómo juegan en ese modelo de país las organizaciones sociales. Yo, como antes dijeron algunos de ellos, no tengo duda que nuestra sociedad sería mucho peor si no estuvieran las organizaciones sociales. Pero en mi manera de ver, y ahí sí quiero poner una opinión muy personal, yo creo que tenemos que empezar a ver que las organizaciones sociales no son un sector, y coincido con Carlos, pero sí son un bien público. O sea, es un bien que la sociedad tiene que resguardar. Y por eso tiene que haber una forma organizada de apoyar que esto suceda. No puede estar librado solamente a la capacidad de seducción de algunos fundraising o a la capacidad de escribir con capacidad más o menos un proyecto para presentar o no a la Unión Europea y que sea leído por quién sabe quién, con quién sabe de qué intención. Tiene que haber una decisión pública, estatal, muy fuerte, de que en el país tengamos una sociedad civil fuerte. Esto significa inversión social, y esto significa organizar la inversión social. Hay muchos riesgo del Estado quiera manejar las organizaciones, por supuesto, esto como en eso y en muchas otras cosas. Pero sin embargo, creo que como sociedades adultas tenemos que caminar en esa dirección. Dejar que toda la sociedad civil dependa de la voluntad de empresas privadas de subvencionar, de organismos internacionales de poner créditos, o de fundaciones internacionales de hacer donaciones, que eso sea la base de sustentación de toda la sociedad civil de la Argentina, de los órdenes sociales, me parece una irresponsabilidad social colectiva muy importante, demasiado importante. Creo que nosotros como sociedad, si queremos tener una sociedad civil fuerte, que apunte a transformar y a mejorar la vida de todos, esa sociedad civil tiene que ser una decisión pública de que exista, y tenemos que encontrar la manera, a través de los mecanismos que como ciudadanos tenemos y de los tres poderes que tenemos, de que tengamos una manera de que no dependamos solo de la arbitrariedad de intereses privados, por mejores que sean, parezcan, o las opiniones que tengamos. Entonces, finalmente, planteo y dejo planteado estas cuestiones. Creo que para las organizaciones sociales, todas, estamos en un momento difícil. Me parece que los tiempos se nos acortan, porque esto tiene que ver también con la pobreza. Cuando antes uno gestionaba algunos proyectos tenía perspectiva de 2 o 3 años, todos sabemos ahora que las cosas se acortan, y con suerte uno consigue, a lo mejor después de gestionar 2 años, un fondo para apoyar un proyecto para 1 año,
que todavía no empezó y ya tiene que empezar a ver cómo consigue la continuidad, explicándole al financiador que viene cuáles son los resultados que todavía no alcanzó con el proyecto que le acaban de financiar. Entonces, esta es una especie de alquimia muy difícil de hacer, que éticamente nos pone en situaciones muy difíciles a los que tenemos responsabilidad sobre estas cosas, porque nos ponen al borde de la mentira muchas veces. Y la verdad que, más allá de que haya personas como sean, creo que la infinita mayoría de la gente que estamos en esto queremos ser gente seria, aportar de verdad, pero a veces se nos ponen en situaciones muy complejas, muy difíciles. Bueno, y yo para terminar agradezco la verdad la posibilidad que Marita nos dio a todos nosotros de estar hoy aquí, expresando todos estos desafíos. Ojalá que como sociedad estemos a la altura en este tema y en muchos otros de las circunstancias para poder construir realmente una sociedad que supere los intereses particulares de cualquier grupo o organización, porque creo que el objetivo es tener un país, una región, una América Latina, un mundo finalmente que sea más vivible para todos. Muchas gracias.